a todas y a todos. Estamos aquí con el señor Alejandro Fuentes Lojo y yo, Rafael Prado, para hoy dialogar a través de la Fundación Friedrich Naumann y su oficina en Madrid sobre los retos y caminos para la vivienda y un diálogo en Barcelona. Os presento mi compañero aquí y colega Alejandro Fuentes Lojo. Tiene un máster universitario en estudios jurídicos avanzados por la Universidad de Barcelona, un posgrado en Derecho Civil catalán por la Universidad de Barcelona y es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Ramon Llull, la ESADE. Es abogado en el despacho Fuentes Lojo, especializado en Derecho Urbanístico y de la Edificación. Además, es profesor de posgrado en la Universidad de Barcelona, así como en la Universidad de las Illes Balears y profesor de grado en la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. Es miembro del grupo de expertos para la redacción del Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler y ha sido también profesor en el curso de Derecho Inmobiliario del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Además, antes que me olvide, Alejandro tiene una prolífica carrera en publicaciones como autor de las obras Cláusulas nulas y abusivas en contratos de arrendamiento de vivienda por la editora Cepin de 2020 y coautor también de innumerables obras entre 2015 hasta 2019, por ejemplo, La nueva suma de arrendamientos urbanos por la editorial Aranzadi, Comentarios al régimen jurídico de propiedad horizontal de Cataluña por la editora Bosch, en 2016, El arrendamiento de inmuebles paso a paso, un manual, por la editora Frances Lefebvre, 2017, y La ley de propiedad horizontal, comentarios, concordancias, jurisprudencia, normas complementarias e índice analítico por la editora Colex, de 2018. Bueno, el autor es especializado, como ya le dije, en Derecho Urbanístico y de la Edificación y estará aquí hoy conmigo para dialogar sobre la actual situación de la vivienda, sus retos y el camino como indica. Ahora, con vuestro permiso, me presento rápidamente. Me llamo Rafael Prado, soy doctor en Derecho por el programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Tengo un máster en Derecho Ambiental y Gestión del Territorio por la Universidad Jorge Rovira i Virgili, aquí en Cataluña, y soy especializado en Derecho del Medio Ambiente y Sostenibilidad. Y desde 2013 soy miembro activo de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Politécnica de Cataluña. Estoy aquí en Cataluña haciendo consultorías y trabajos en estos temas y trabajo desde una perspectiva sostenible y ambiental del derecho humano a la vivienda. Pues entonces me gustaría iniciar, después de esta doble presentación, y preguntar a Alejandro qué principal reto el día de hoy, en este momento que estamos viviendo en esta transición COVID y en este cambio de paradigma para el acceso a la vivienda hoy en el marco español, por favor. Bueno, Rafael, muchas gracias en primer lugar por la introducción, gracias a la Fundación también por la invitación a esta charla sobre la vivienda y en particular, efectivamente, es un tema de máxima actualidad, ¿no? En la medida en que la crisis sanitaria derivada de la COVID ha puesto realmente en un brete el acceso a la vivienda, hasta el punto de que es una prioridad como política pública. Lo estamos viendo en las últimas medidas, estos últimos años, las medidas que están tomando para garantizar la seguridad y el acceso a la vivienda y, por tanto, es un momento clave, ¿no? Digamos que la crisis sanitaria deriva en una crisis económica de mayor calado y eso hace que realmente pues, sea necesario implementar políticas para evitar la destrucción de esa vivienda, de esa vivienda que existe, y evitar un poco garantizar esa seguridad y evitar esa destrucción, ¿no? Y por tanto, para ello es clave que esas políticas vayan en la línea de garantizar esa asequibilidad y evitar, por ejemplo, que realmente esa crisis económica derive en una falta de en una posibilidad de acceder a la vivienda o de acabar sin hogar, ¿no? Y para eso pues no queda otro remedio que apostar e incrementar el gasto público en políticas de vivienda, ¿no? España sigue estando a la cola, destina menos del 2% del PIB y eso no se puede seguir permitiendo en un contexto como actual como el que vivimos, ¿no?
Es muy interesante lo que acabas de decir porque va de encuentro literalmente con la vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos que la crisis traída por el COVID ha generado, y la vivienda como uno de estos derechos, el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda digna, ¿no? Como indica el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha sido vulnerado, como derecho al acceso a la salud y tantos otros derechos. Entonces, con lo que tú acabas de decir, me viene a mente que sería el derecho del acceso a la vivienda digna, ¿no? Porque la vivienda hay muchos tipos de vivienda, pero el acceso a la vivienda digna, de formar un hogar, de crear una familia y de estar estable y activo en la sociedad, hablando de una sociedad occidental, ¿tú crees que realmente el COVID ha sido un golpe mortal o no mortal, y que estos derechos fundamentales que nuestros abuelos han adquirido en el posguerra, ¿tú crees que ellos volverán a tener el mismo peso específicamente sobre la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda digna, del pre-COVID en el post-COVID? ¿Tú crees que el COVID ha sido un divorcio, un acuario, un divisor de aguas en esta vulneración de derechos fundamentales, específicamente sobre la vivienda? Sí, efectivamente sí, más que nada porque digamos que si bien en materia de vivienda la Unión Europea no tiene competencias, es una competencia de cada Estado, sí que es cierto que cada vez hay más un intento de unificar políticas de vivienda a nivel europeo, ¿no? Y España no puede quedar al margen, ¿no? España en ese sentido siempre ha estado a la cola de Europa, es uno de los países con una tasa de tenencia rentaticia más baja de acceso a la vivienda por su cultura de la propiedad, y que realmente tiene unos déficits que gracias a la pertenencia a la Unión Europea pues no se deben permitir, con independencia de que se regulen esas políticas de vivienda a nivel europeo, pero lo que es cierto es que hay instrumentos, como bien has dicho, de carácter internacional y de carácter europeo que velan por esa protección como derecho fundamental, a pesar de que nuestro artículo 47 de la Constitución no es propiamente un derecho fundamental, ¿no? Pero no se puede negar hoy en día que efectivamente es un derecho universal que hay que proteger, ¿no? Y para eso, evidentemente, en estos momentos tenemos un problema, y es que al final, para acceder a la vivienda, la sociedad española destina una media de un 35 a un 50% de sus ingresos, ¿no? Y eso es inasumible. Es inasumible porque en momentos de crisis económicas no es sostenible. Cuando las cosas van bien es sostenible, pero en el momento en que hay una crisis económica, como el que hubo del boom del 2008 o la que hay ahora, se desborona el sistema, porque realmente no se pueden afrontar esas rentas, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento difícil, ¿no? Porque estamos en un momento con una problemática estructural de falta de adopción de medidas políticas de vivienda necesarias, y que ahora mismo lo que tenemos es un reto, que es evitar la avalancha de desahucios que se van a producir también en ese sentido con motivo de esa crisis sanitaria, ¿no? Entonces se están adoptando medidas a nivel europeo también, y a nivel español se está siguiendo las medidas que están adoptando, por ejemplo, en Alemania y en otros países, en Francia, y es evitar un poco, evitar que esos impagos de renta, si son puntuales, provoquen algo tan perverso como es la resolución del contrato y la pérdida del hogar, ¿no? Realmente que sea proporcional, que haya una proporcionalidad, tal como viene diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una proporcionalidad entre el bien jurídico existente, que es el acceso a la vivienda, y el derecho de propiedad, ¿no? Hay una colisión de bienes jurídicos que debe tratarse desde un punto de vista totalmente proporcionado y razonable. Genial. Es para mí de verdad un placer debatir contigo y dialogar, porque estamos en perfecta sintonía en este sentido, y acabas de citar España, como nuestro diálogo está aquí ubicado en Barcelona. Tenemos que tener en consideración que realmente los países del sur de Europa, de la cuenca mediterránea, como bueno, podemos incluir Portugal, España y Italia en este sentido, con un estrato cultural católico ¿no? Con esta misma base, tiene la cultura de la propiedad, ¿no? De la tenencia de la casa familiar, de la casa propia, que incluso estos mismos emigrantes han llevado a Latinoamérica, y que en España entra en choque, ¿no? Con esto que tú acabas de decir. La pérdida del hogar es una de las más grandes desgracias que puede pasar en una familia, el sueño de la casa familiar, de la casa propia, y que vemos que durante esta crisis del COVID
ha sido bastante afectado, ¿no? Pero mismo no solo durante la crisis, pero también antes. Esto es una crisis que ya viene de antes. Yo personalmente creo que el COVID solo echó un holofote, ¿no? Porque la crisis ya existía anteriormente. Entonces yo, como extranjero, expatriado aquí en España, veo, y cuando llegué aquí me supo muy interesante la industria del ladrillo, ¿no? Que la economía de un país importante en su población joven de mano de obra y por tamaño dentro de la Unión Europea, tenga una gran parte de su economía, de su PIB, basado en la construcción civil, ¿no? Entonces, la industria del ladrillo, y a raíz de esto viene una cadena de discusiones como la burbuja inmobiliaria y todo esto que ya sabemos y estamos bastante habituados a discutir. Entonces, ¿tú crees que este factor cultural que nosotros iberoamericanos o mediterráneos tenemos, esto de alguna manera puede influenciar en un cambio de paradigma, en la modificación de las leyes o el cambio del software jurídico o judicial, en una revolución entre derecho de propiedad y derecho de tenencia de la vivienda digna? Sí, es un tema apasionante y un tema en el cual pues, hay mucho que decir sobre España, ¿no? Y comparativamente con la Unión Europea, que al final es el marco de referencia para una economía, para las economías de nuestro entorno, ¿no? Entonces, aquí en España lo que hay es efectivamente una cultura de la propiedad privada que viene de antaño, pero que no es casual, eso viene por una serie de políticas en materia de vivienda que vienen desde los años 50, ¿no? Desde los años 50, desde la posguerra, y ahí es cuando se empezaron a hacer mal las cosas, ¿no? Con una serie de políticas que ahora mencionaré y que de alguna forma pues, hacen sentir al ciudadano español como que realmente la vivienda es más bien un valor económico, un activo económico, que no un activo de uso, ¿no? Esa concepción de ver la vivienda como un activo económico, del realmente el valor que tiene económicamente, que no como un activo de uso, ¿no? Yo cuando alquilo estoy pensando, debería estar pensando solo en el uso que le doy y no en lo que voy a sacar yo de eso, ¿no? Pero eso, ya te digo, no es un tema de que la cultura española sea así, sino es un tema de las políticas que se han implementado, ¿no? Como bien decías, el boom inmobiliario pues, apostó por una serie de economía y por una serie de especulación inmobiliaria en vez de apostar y creó esa cultura realmente del ladrillo, ¿no? De valorar económicamente el inmueble como activo, simplemente, y no como realmente como simplemente un objeto en sí mismo, ¿no? Entonces, todo va bien hasta que hay una crisis económica. Evidentemente, a finales de los años 90 y hasta 2007, todo es perfecto, el acceso a la vivienda es perfecto y no hay problema, ¿no? Lo que sucede es que, sin darnos cuenta, nos encontramos con un cambio de paradigma que es el siguiente. De los años 50, donde realmente había un acceso a la vivienda por la vía del alquiler en torno al 40, al 50%, ¿vale? Respecto o sea, el acceso a la vivienda se puede hacer por la vía del alquiler o por la vía de la propiedad. Hay otro tipo de tenencias, pero que son más residuales, ¿no? Como el comodato y tal, que no son suficientemente satisfactivas para el derecho a la vivienda. Entonces, digamos que nos situamos en España en años 50 más o menos en torno al 50%, muy equilibrado. Es decir, que el 50% de la sociedad accedía a la vivienda por la vía del arrendamiento en vez de por la propiedad. Y paulatinamente en los años 50 hasta la actualidad nos encontramos que hemos reducido ese acceso a la vivienda por la vía de la arrendaticia del 50 al 15%. Que es una barbaridad. Eso significa que la cultura de la propiedad acaba con todo. Y nos encontramos con que realmente el acceso a la vivienda por la vía arrendaticia acaba siendo totalmente residual y por ejemplo, en la media europea está en el 30, que es el doble. La media europea, la media europea de acceso a la vivienda por la vía de arrendaticia está en un 30%. Es mucho más equilibrado y aquí estamos en un 15% solo. ¿Y eso qué significa? Que cuando va bien no hay problema, porque todo el mundo puede pagar una hipoteca, porque todo el mundo puede acceder a la propiedad. Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis económica? Que no todo el mundo puede acceder por la vía propiedad. Y es que tampoco hay que pretender que la sociedad tenga que comprar una vivienda. Esa no es la pretensión que tendría que tener una sociedad, ni menos los políticos. La pretensión tiene que ser que accedan a la vivienda y para eso hay formas más accesibles económicamente que la propiedad, que es el arrendamiento. Y por tanto hay que fortalecer ese instrumento jurídico normativamente para que sea una vía de acceso segura y para que el ciudadano la sienta como segura. ¿Qué significa eso? Dándole la estabilidad necesaria a nivel legal, que realmente tenga una duración mínima, que tenga que ser respetada, que el acceso a esa vivienda pues, no comporte unos grandes costes a nivel para acceder a ella con grandes fianzas, con grandes tal. Entonces, esa vía de acceso, si realmente estructuralmente no la potenciamos, realmente jamás el ciudadano percibirá el acceso a la vivienda como algo
en fin, sino simplemente estará esperando a ahorrar para poder comprar y realmente siempre estará pensando en eso. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues bueno, pues como muchos otros países con altas tasas de alquiler, como son Suiza, Alemania, Austria, estos países, pues esos dos países del norte, realmente han conseguido eso a base de políticas, fomentando mucho también el alquiler social, lo que es VPO, ¿vale? Aquí tenemos una inversión de VPO que es vergonzosa, una inversión de VPO, del parque de VPO es mínimo, y aparte de eso, por ejemplo, Alemania tampoco es muy potente en VPO, pero sí que realmente la regulación sobre los alquileres de vivienda es muy protectora respecto al arrendatario. ¿Vale? Me diréis, bueno, sí, pero también en España tuvimos una normativa de arrendamientos muy dura que hizo que realmente hoy se entra a la oferta, ¿no? Que es la renta antigua, ¿no? La regulación sobre renta antigua en España estuvo pues hasta el año 85, ¿no? Y realmente eso fue también un lastre, porque realmente eso provocó el efecto contrario, que era que redujo, que realmente lo que hizo ahuyentar la oferta, pero por otro problema, porque ahí se congelaron las rentas y eso es otro problema. Pero se puede conciliar los equilibrios entre los intereses del arrendador como propietario y los del arrendatario. Entonces, el problema es que de los años 50 hasta ahora hemos vivido unas regulaciones totalmente pendulares, por ejemplo, en los años 60, totalmente proteccionista con el arrendatario, hasta el punto de que la gente prefería vender que alquilar, y luego, sin embargo, con el decreto ley Boyer de 85, se vuelve al peso de la propiedad. Y así hemos ido pendularmente dando tumbos como palos de ciego. Entonces, digamos que esto está pasando factura porque cuesta mucho que la sociedad entienda realmente que el arrendamiento es una vía satisfactiva igual que la compra para acceder a la vivienda. Muy interesante. Entonces, tú estás planteando que el Estado, a través de sus políticas públicas, también fomente, proteja el arrendamiento, y para que a un nivel de cultura jurídica esto se iguale a este sueño que hablamos anteriormente de la casa propia, Claro. del hogar familiar, este sueño de tener la vivienda, ¿no? La vivienda digna, etc. Entonces, podemos verificar que estos retos y desafíos de la vivienda en España están en constante evolución y en constante transformación. Allá de la redundancia de estas dos ideas, ¿no? Una evolución y renovación. Tú acabas de decir, dentro de una línea temporal, a partir de los años 50, ¿no? Durante aún el periodo dictatorial en España, después con la democratización, etc., cómo el Estado español o las políticas públicas han hecho hincapié en este factor cultural, porque también este factor cultural de la población acaba influenciando en la cultura jurídica, en la práctica, ¿no? Teniendo esto en cuenta, Alejandro, vemos movimientos, ¿no? Actualmente de el acceso digno, acceso a la vivienda digna, y transformando las ciudades, las urbes, tanto en España, en Europa, como en América Latina, en el sureste asiático, en algunos países del África oriental, ¿no? De la costa índica, de ciudades más justas, ciudades inteligentes, ciudades que piensan en sus ciudadanos de manera que estén a gusto. Pero esto también trae un otro punto que yo voy a hablar más adelante, pero ya te adelanto un poco el tema, que es el éxodo urbano. Una generación de la nuestra, por ejemplo, y de muchos de nuestros asistentes, oyentes, está huyendo de la ciudad, está huyendo de esta crisis, está saliendo, está buscando nuevos modos de vida en pueblos más pequeños, en medios rurales. Es lo que un informe de la FAO, de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, llama de neo-rurals, ¿no? Los neo-rurales. En general son jóvenes entre 30 y 40 años que se van de la ciudad. Muchos licenciados, posgraduados, que se van a tener una vida más sostenible, o mismo buscar un punto de ruptura entre la urbe y el campo. Entonces,
Con esto en mente, con este informe que acabo de comentar y esto que tú acabas de decir, esta transformación constante de la ciudad con su influencia en la industria de la vivienda, podemos decir así, ¿no? Como lo que interpreto de lo que tú acabas de decir es que la vivienda se convirtió en un commodity, ¿no? Sí. Se convirtió en un commodity para inversión, etcétera, y dejó este carácter que hemos discutido en el principio de un bien de familia, etcétera, y tal. Y entonces, esta transición, lo que hoy día se llama muchos estudiosos están especializados en esto, incluso aquí en Barcelona, sobre la gentrificación verde. Es decir, para tener una ciudad más justa hace falta que tenga más acceso a la movilidad, al verde, a espacios más lúdicos, a que la gente viva la ciudad, ¿no? Entonces, esta gentrificación verde acaba expulsando a esta gente que es afectada por la crisis, que no tiene más dinero, que no tiene más renta para tener un acceso a la vivienda. Y esta gentrificación, esta expulsión, es como si un pez que se come la propia cola, es un problema cíclico. ¿Tú crees que esto puede ser una solución para el problema de la vivienda hoy, en el año 2021, o más bien un problema o un espejismo? No sé, te pregunto como especialista. Sí, mira, justamente es una pregunta que va a colación con la ciudad de Barcelona. Yo creo que estamos en Barcelona hoy, tú y yo, y justo Barcelona, uno de los motivos por el cual el precio de la vivienda se ha encarecido en los últimos años es justamente por eso, ¿no? por la urbe. Las grandes urbes como Barcelona o Madrid tienen una problemática y es sobre todo ciudades como muy turísticas como es Barcelona, y es que se produce un fenómeno de gentrificación, un fenómeno realmente de gentrificación de las zonas urbanas que encarece toda esa zona, porque realmente los usos que se promueven en esa zona tienen que ser usos residenciales. Si no se promueven esas políticas urbanas de usos residenciales, sostenibilidad y se prima, por ejemplo, la industria hotelera, eso lo que hace es encarecer también esa vivienda. ¿Por qué? Porque realmente ese objeto vivienda se puede destinar a muchos usos. Se puede destinar a vivienda turística, se puede destinar a hotelero, ¿no? Entonces, aquí sí que es cierto que ha habido un cambio de paradigma, porque las políticas públicas en el ámbito de Barcelona en ese aspecto han cambiado en los últimos años a raíz de darse cuenta de que realmente, oye, la oferta es finita, porque tenemos una ciudad que es finita y por tanto que está delimitada, y por tanto esa oferta, esa vivienda se tiene que destinar a vivienda habitual, ¿no? Y de ahí vienen las políticas de que realmente pues, que no existan viviendas vacías, que se penalice la vivienda vacía y que también no haya más licencias para uso de viviendas turísticas, ¿no? Esto es un tema de máxima actualidad y que evidentemente eso tiene que hacerse desde un punto de vista equilibrado, ¿no? Como pues, con políticas urbanísticas que realmente prioricen los usos residenciales en las zonas urbanas para evitar esa gentrificación y para evitar que la gente tenga que vivir a las afueras, ¿no? Eso se está trabajando, yo creo que se está trabajando bastante bien. A lo mejor los instrumentos no son los más idóneos en algunos casos, como vimos con el paso del PEUAT en Barcelona, con el tema del plan de usos turísticos, que ha tenido mucha repercusión en los tribunales y ha estado impugnado, pero sí que es verdad que esa tendencia es correcta, ¿no? Lo que tiene que priorizarse es que esos inmuebles, esos activos inmobiliarios, se destinen a vivienda habitual y no a otros usos. Genial. Yo, como soy especialista más en el factor ambiental, sostenible, ¿no? Miro desde una perspectiva sostenible la ciudad y de la vivienda. Te pregunté esto de propósito porque vemos que realmente está pasando una especie de revolución, silenciosa o no. Y entonces, esta transición que ya estamos entrando en el tercer punto de la evolución de nuestro diálogo, esta evolución constante del acceso a la vivienda digna, que está en constante modificación por lo que ya hemos observado, ella también cambia en su médula, creo yo. Hay nuevos tipos de acceso a la vivienda que todavía no están normatizados por la ley, ¿verdad? Ahora mismo he estado en contacto con
un nuevo tipo de condominio, ¿no? Exacto, del co-housing, ¿no? Y si vamos a estudiar más profundamente con pinzas, acabamos de ver que es no una repetición, pero una readaptación de instituciones y de casos que ya existían en el pasado. Esto, por ejemplo, en la Inglaterra rural durante el siglo XVIII, en la Revolución Industrial, ya existió un éxito rural tremendo por la Revolución Industrial, y Londres infló de tal manera que ha tenido que hacer una revolución de la vivienda in express, ¿no? Entonces, estos tipos de nueva vivienda, estos tipos diferentes que todavía no estamos habituados, ni como juristas, ni como politólogos, ni como académicos, porque la sociedad se va adaptando a las dificultades que va enfrentando, ¿no? Es como un río que va atravesando los obstáculos que se entreponen. Entonces, me parece muy interesante esto que tú dijiste anteriormente sobre la gentrificación verde, el encarecimiento de esto, y hay gente que tiene el derecho y que no quiere salir de la ciudad, que quiere estar en la ciudad, que se siente en la ciudad, que no quiere ir a las afueras y que insiste, y que es una manera de resistencia también, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú crees que el gobierno, las políticas públicas, mejor diciendo, podrían apoyar estas soluciones de viviendas innovadoras? Porque te pregunto, a raíz de que estas soluciones innovadoras de vivienda, ellas pueden tener muchos matices que a veces pueden herir el principio fundamental del derecho de propiedad, ¿no? Entonces, yo he estado estudiando las ecoaldeas, o eco-villages, ¿no? Del inglés, y es un tipo diferente, es más rural, etcétera, pero que ahora también se está haciendo dentro de la ciudad, ¿no? Estos condominios, de verdad me sorprendió muchísimo, porque yo no conocía este instituto. La gente lo crea y lo adapta. Y entonces, esta manera, no me gusta decir el esverdeamiento, ¿no? Porque es como pintar una pared de verde y ya está. No, yo prefiero decir, incluso trato mi tesis sobre esto, ambientalización. Es un cambio de paradigma. Y si tenemos en cuenta el señor Smith, ¿no? El padre de muchos, la mano invisible del mercado va guiando, o no tan invisiblemente, ¿no? Y estas soluciones innovadoras acaban siendo reguladas, sí, tarde o temprano. Entonces, quería preguntar, desde tu foro privilegiado como practicante, ¿no? Como letrado, como en este tema, y como ciudadano en Barcelona que vive aquí, que ve el problema in situ, ¿cómo tú ves estas soluciones innovadoras, novedosas? ¿Tú crees que está muy allá de la normativa, que la cultura jurídica le podrá alcanzar a tiempo, o será más un estado policíaco que va a acabar prohibiendo, ¿no? No sé. Sí, efectivamente, esos nuevos fenómenos han venido para quedarse, yo creo, en tiempos de crisis económica como es el que lamentablemente vivimos. Se populariza el acceso a la vivienda por ejemplo, de habitaciones o de cohousing, con espacios compartidos, ¿no? Y la industria, incluso constructora, ya se ha hecho eco de eso, promoviendo, mejor dicho, el build to rent, ¿no? Que acaba siendo un poco eso, condominios que son para alquilar por espacios y con una cultura de cohousing, que bueno, no tenemos que olvidar que al final hay que ir con cuidado, ¿no? Porque me parece muy bien que sean espacios compartidos, pero siempre garantizando un mínimo de habitabilidad, ¿no? Lo que evidentemente es necesario que se regule todo esto. Lo que no puede ser es que el derecho no regule esto, y actualmente tenemos un vacío legal muy importante en esta materia, que está siendo estudiado por los juristas y que es necesario que se regule, ¿no? En España no existe una regulación propia del alquiler de habitaciones, y sin embargo se está popularizando en las grandes ciudades, ¿no? Entonces no puede ser que haya esa inseguridad jurídica y que realmente no exista una protección para el que alquila una habitación en vez de una vivienda. No puede ser que el que alquila una vivienda tenga una protección y una persona, por alquilar un espacio menor que una vivienda, incluso una infravivienda, no lo tenga, ¿no? Y para eso es necesaria esa regulación específica de arrendamiento de habitaciones que realmente establezca un marco legal que garantice
uno, el acceso a la misma, dos, que realmente la permanencia y la duración mínima allí en ese tipo de activos inmobiliarios, y tres, muy importante, que sean totalmente dignos. Evidentemente lo que no cabe es intentar alquilar ahí pues trasteros, no, tiene que garantizarse un mínimo de habitabilidad. Y yo confío, a pesar de que muchos políticos son totalmente temerosos y totalmente contrarios a la regulación de este tipo de figuras porque piensan que eso puede acabar en una vivienda indigna, yo creo que no, que todo se puede regular y que todo se puede prever una cédula de habitabilidad que establezca evidentemente, oiga, yo no considero que sea indigno vivir en un piso compartido. Lo he hecho y creo que mientras se garantice que tendrá servicios básicos y que realmente es perfectamente viable, no creo que sea indigno, y creo que son formas de acceso a la vivienda que se tienen que realmente regular, porque han venido para quedarse, y lo que no se puede es mirar hacia otro lado por el miedo a que se precarice ese acceso a la vivienda y que realmente tengamos un sistema estructural de acceso a la vivienda precarizado. Si bien no hay que dar la regulación o la protección que se le da a la vivienda en sí, sí que para que tampoco se convierta en algo estructural, sino que es algo que tiene que estar pues de alguna forma allí en momentos de crisis económica que es necesario darle salida. Sí que es verdad que en Cataluña yo he tenido el privilegio como vocal de la Comisión de Codificación en la Consellería de Justicia, cargo que ostento, he tenido el privilegio de regular esa figura, ¿no? Por ejemplo en Cataluña se está regulando esa figura para que realmente en el Código Civil de Cataluña pues esté implementada esa regulación. Lo que me extraña es que a nivel estatal no ha habido ningún paso, y lo son los muchos juristas que ya hemos dicho hace años que era necesario, ¿no? Eso se tuvo que hacer en la reforma de 2019 de la LAU, de la 7 de 2019, en la cual intervení como experto, se puso sobre la mesa, pero no se valoró como algo muy urgente y finalmente no se adoptó los mimbres necesarios para poder regularlo, ¿no? Esto que tú acabas de decir serían lo que en español podríamos decir las cooperativas de viviendas, o no necesariamente. No necesariamente, no. Se trata de que al final, si yo lo que hago es alquilar un espacio determinado que no tiene por qué coincidir con el espacio físico de una vivienda entera, sino una parte de ella, porque alquilo pues un espacio y comparto el piso con otro, se trata de que jurídicamente esté regulado y permita dar todas las garantías a cada una de las partes sobre realmente que sea un acceso que realmente proteja ese derecho a la vivienda y sea una forma garantista, una forma válida de acceder a la vivienda mediante una regulación. Lo que no se puede dejar es el albur del libre mercado, porque provocaría prácticas tan indeseables como, por ejemplo, pues que se acaban alquilando espacios que no son hábiles para vivir, porque serían espacios que son infraviviendas, ¿no? Es muy interesante que estamos discutiendo esto hoy, mes de junio de 2021, aquí en Barcelona, en España, porque podemos considerarnos privilegiados que tenemos todo este abasto de argumentos a nuestras manos, cuando países del sur global, ¿no? Y específicamente podemos decir en América Latina o en el Asia-Pacífico, ¿no? En que hay una gran concentración poblacional en la urbe, realmente el problema traído por la pandemia, por el COVID, ha atingido directamente la cuestión de la vivienda. Y si hacemos una mira hacia atrás, vemos que parece que la historia se repite, a veces como tragedia o como farsa, quieran citar como quieran. Y vemos que las murallas de las ciudades medievales en Europa han sido derrumbadas por cuestiones salubres, etc. Y ahora el COVID también es una cuestión de salubridad, de salud pública, y que es necesario más espacios amplios, más espacios abiertos, y que esto que tú acabas de decir, esta indignidad de la vivienda, de vivir apiñado o vivir todo muy junto, como en las ciudades medievales descritas por Fustel de Coulanges, ¿no? En la ciudad antigua, de que la cuestión sanitaria no era pensada, a pesar de los romanos tener infraestructuras que hoy en día podemos quedar bastante atrás. Estas nuevas maneras, ¿no? de vivir la ciudad, una ciudad más justa, justa en el sentido de fair, ¿no? En inglés, de justicia ambiental también, del acceso a la vivienda digna. Yo personalmente, realmente, Alejandro, y además ahora con tu colaboración, soy un optimista realista, ¿no? No apenas un optimista, y yo creo que
el problema es grave, tenemos un problema grave que necesita voluntad política, ¿no? Y también entrenamiento técnico judicial para estos temas. Y entonces, te dejo la misma pregunta. Tú, como práctico en esta área, ¿tú crees que podemos ser un optimista realista o pesimista directamente? Bueno, yo creo que es un problema estructural y que al final en el corto plazo poco se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, soluciones inmediatas no las hay, porque esto al final no deja de evidenciar un fracaso de políticas públicas durante muchos años. Y por tanto, el problema de la ocupación misma, ¿no? El problema de la ocupación es un problema de fracaso de política pública, no nos olvidemos, el problema es de todos, no de unos, ¿no? Y no hay que estigmatizar como tal solo la ocupación, sino hay que plantearse también por qué surge ese movimiento de la ocupación que está realmente ahora mismo en ciudades como Barcelona o Madrid cogiendo unas cotas realmente preocupantes, ¿no? Y que realmente, evidentemente, que no se puede dar un paso atrás y hay que proteger la propiedad privada porque eso no es una forma de acceder a la propiedad, a la autotutela, ¿no? Pero lo que sí que evidencia es eso, es que efectivamente estamos sufriendo las consecuencias de no haber hecho bien las cosas durante muchos años. Entonces, claro que se puede revertir, pero los brotes verdes llegarán, me temo, que en el medio y largo plazo. Bueno, quería agradecer inmensamente a Alejandro, mi colega aquí, en este diálogo fomentado por la Fundación Friedrich Naumann, su oficina en Madrid. Quería agradecer a todos los oyentes y asistentes del día de hoy aquí con nosotros y estamos abiertos a todos los que queréis seguir discutiendo este tema, etc. Realmente os invito a que sigan los medios de la Fundación y realmente, Alejandro, muchas gracias por haber aceptado estar aquí hoy y me siento muy privilegiado de haber tenido este diálogo de alto nivel contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. A vosotros y a la Fundación Friedrich Naumann.